Ya. Ahora sí, muy buenas noches. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ayer habíamos iniciado ya un poco revisando lo que son planos eléctricos, pero antes de iniciar la clase, aquí quiero hacer un pequeño recuento de lo que vimos del día de ayer, que es parte también del quiz. Ayer habíamos visto básicamente todo acerca de cables, los tipos de cables y las conexiones y cómo se conectan. Revisamos que los cables están normalizados, tienen tres partes, que es un conductor, un aislamiento y una cubierta. Eso es lo básico que habíamos revisado ayer. Hay varios tipos de cables donde existen varios conductores, varios aislamientos y varias cubiertas. Pero las partes principales de un cable eléctrico son el conductor, el aislamiento y la cubierta. Los tipos más famosos de conductores es el cobre, los famosos cables de cobre y también el aluminio, más por tema de costos. Se utilizan en todas las instalaciones. Vimos la diferencia de usar un cable rígido y un cable flexible. También revisamos lo que es la normativa AWG, que es la normativa de calibres estadounidenses, que nos dice que nos indica el grosor del cable. Recordemos aquí es importante que a menor número, mayor grosor. A mayor grosor, mayor capacidad de corriente. Entonces, a menor número, mayor grosor. Es inverso. También habíamos revisado, por ejemplo, acá temas súper prácticos para iluminación. Utilizar un AWG 14 para tomacorrientes, un cable 12. Y para equipos de alto consumo, cable 10. Recordando lo de ayer, la clase de ayer. Aquí otra vez los cables, tipos de cables y la capacidad de cables. Revisamos al final qué cable elegir según el proyecto. Según nuestros proyectos, quedamos en que cuando son instalaciones fijas, cable rígido, en otros, flexible, básicamente, porque era nuestra elección. Empalmes, revisamos qué es un empalme. Un empalme básicamente es la unión de los cables. Vimos que hay varios tipos de empalmes. El famoso empalme cola de rata, que es el que siempre lo conocemos. Los empalmes Western Union, los empalmes de derivaciones, los empalmes por prolongación. Y a los casos prácticos que revisamos, problemas comunes. Y ahora sí vamos a iniciar ya con el tema de hoy, que son planos eléctricos. Vamos a revisar generalidades de los planos eléctricos. Los objetivos de la clase de hoy. El objetivo es comprender qué es un plano eléctrico, interpretar interpretar los símbolos eléctricos, leer los diagramas básicos y aplicarlos en instalaciones reales. Ya. Entonces, ayer ya revisamos un poco. Revisemos un poco más acá. Introducción nos dice la importancia de los planos eléctricos. Algo que habíamos revisado al inicio, nosotros si revisamos esta imagen es una imagen 3D que nos puede ayudar y orientar mucho en cuanto a cómo podemos hacer una instalación. Pero realmente, como les dije al inicio, esto es un dibujo. Ese es un dibujo normal. Un plano eléctrico está basado en los gráficos que están normalizados, como ya habíamos visto según la norma. Entonces, según la norma, hay gráficos en los que está normalizado
el foco, el interruptor y el plano, como bien lo dice el nombre, es plano. Este es un dibujo 3D, como les comentaba. Ahora ya se usa también mucho esto de los 3D. Pero el plano general es este, un plano eléctrico. Entonces aquí sí vemos, ¿qué es un plano eléctrico? Un plano eléctrico es un dibujo técnico, esa es la diferencia. Es un dibujo técnico que representa una instalación eléctrica mediante símbolos. Entonces acá sí ya vamos a ver un plano, cómo se representa un plano. Acá hay una particularidad. Nosotros, no sé si seguimos la línea. Si vemos los cables, nunca van rectos, nunca van rectos. Cuando hacemos nosotros este tipo de conexiones domiciliares, perdón, este tipo de planos eléctricos, generalmente o sea, la nomenclatura normal es hacer los cables, no los cables rectos, sino los cables en semicírculo. Esa es una particularidad de los cables. Otro tema, acá nosotros podemos ver que lleva cable de un lado, lleva al otro. Aquí está el foco, tiene otro foco y de dónde se prende, está de por aquí. Entonces de ahí hay que ver, ir viendo todo el tema, ir siguiendo. Pero como nosotros ya revisamos cuáles son los símbolos, ya podemos ir identificando. Otra cosa importante de los planos es que nos dimensionan dónde debe estar colocado un foco. Si por ejemplo acá nosotros revisamos en la parte izquierda, nosotros vamos a tener la medición de cuánto nos mide, cuánto mide cada cuarto. Entonces, al nosotros trazar las líneas, podemos ir identificando cuánto más o menos de cable vamos a necesitar. Por ejemplo, regresemos acá. Digamos justo esta parte, dice que es de 640. De aquí hasta acá. Dice que es de 640. Ya, nosotros tenemos 640. Entonces, al menos aquí, para esta instalación uno, para esta instalación 2, vamos a necesitar 640. 640 de cable y más un 10% de desperdicio que tenemos que irlo tomando en cuenta. Bueno, no es desperdicio, sino el tema de por dónde se puede ir. eh, Como lo vemos, no es recto. Entonces, si es que es un poco curvo, va a utilizar más distancia. Entonces, un 10%, entonces sería más o menos 640, como 710. Entonces, 7 metros 10 necesitaríamos de cable para tomar en cuenta esto. Y hay otra cosa que nos sabe decir los este tema de los planos, que es la altura, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta también la altura a la que vamos a colocar el cable. Recordemos que estos son planos rectos, pues lo estamos viendo desde arriba y solo es como que le ponemos recto el, el cable, pero vamos a tener que bajarlo de pronto 70 centímetros, 1 metro, 1,20 m al tomacorriente, por ejemplo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ir siempre tomando en cuenta todas las dimensiones que tengamos que nos marquen los planos para poder ir dimensionando. Y a toda la medida que nosotros sumemos, sumarle el 10%. ¿Para qué? Para que no tengamos después problemas en que nos va a faltar el cable.
y también en nuestro presupuesto. Como veíamos del tema de acá, de los planos eléctricos, ¿para qué nos sirven los planos eléctricos? Es justamente para, como nos decía acá, es para evitar errores en instalación y también nos ayuda al tema del presupuesto, porque cada error nos va a costar dinero en nuestro proyecto. Ahorra tiempo, mejora la seguridad. La simbología, otra vez regresamos acá. Como les decía, el plano ya va a ser un conjunto de todo esto y los cablecitos van a ser, las líneas van a ser los cables. Entonces, nuevamente regresamos a revisar esta parte que es súper importante. Si nosotros en el plano revisamos y vemos esta figura, nos va a decir que es una salida para una cocina trifásica. ¿Por qué nos dice que es para una salida trifásica? Porque tiene aquí tres líneas. Una, dos y tres. Entonces, si también vemos justo está en la parte de acá abajo, uno con dos salidas, ¿qué nos dice que es? Es un tomacorriente monofásico simple, pero va al piso. Por eso es cuadrado. Porque si fuera redondo como el otro, si fuera redondo, fuera un normal. Chin. Y con dos líneas sería un tomacorriente monofásico simple, normal. Este es un triple y este es uno al piso porque es cuadrado. Entonces, acá justo está el ejemplo acá abajo. El tomacorriente monofásico simple que le dibujé acá. Entonces, estos son los símbolos principales que debemos tomar en cuenta. Esta presentación, como si está subida, tómenle en cuenta esto, si es posible, imprímanse cuando vayan a necesitar, porque es lo que hay, lo que se necesita para una instalación domiciliaria básica. Generalmente, el medidor, el tablero de distribución, este ya lo vamos a ver, la salida del artefacto, lo que habíamos dicho, el foco, la salida del artefacto de pared. Entonces, este en el plano nos va a indicar que este está pegado a la pared y este cuelga del techo. Entonces, estos son los símbolos básicos que sí deberíamos revisarlos para poder leer un plano correctamente. Y como les digo, todo va a depender es de el detalle que nosotros le pongamos a la lectura del plano. Vamos más acá. Ya, y esto también es súper importante lo que habíamos visto ayer, recordar que la elección del color del cable, si bien está, como les comentaba ayer, a disposición de nosotros, o sea, a elección libre de nosotros del color del cable, eh, pero nosotros ya debemos ahora manejar colores de estándar. Y ahora hemos tomado este curso en el cual nos indica una normativa que nos dice cómo hacer bien las cosas. Entonces, recordar que para fase y línea, utilizar el color negro, el color rojo o un color azul oscuro. Para el neutro, utilizar, si es posible, el blanco. Y para la tierra, el verde o el amarillo. Entonces, lo importante acá, negro y rojo, siempre tratemos de buscarle para la línea. Y un blanco, la básica. Ya. Y aquí lo que nos decía también, lo que le veníamos hablando, lectura de planos, identificar los símbolos, seguir las líneas eléctricas, interpretar las conexiones, identificar los símbolos, ya vimos los símbolos de ayer, en la diapositiva anterior. Seguir las líneas, como les decía en los planos, ir siguiendo las líneas y tomar las dimensiones e interpretar las conexiones.
que es interpretar las conexiones si es que son para, si es que están, como veíamos en los focos que son a la pared o si es que son altos. Nada más. Eso es lo básico para interpretar un plano. Ya, vamos. Vamos a borrar todo esto. Ahora, en esto del plano no hay mucho que contar. Ya vimos que es interpretar los gráficos, los elementos que tenemos, seguir las líneas y tomar en cuenta todos los detalles. Ahora vamos a revisar lo que es la famosa corriente monofásica y la corriente trifásica, porque dentro de los planos vimos igual este símbolo, un símbolo era de un toma corriente trifásico y el otro era de un toma corriente monofásico. Vamos a ver cuál es la diferencia de estos dos. Empezando más o menos como en una introducción, mono ya nos viene diciendo que es un solo cable, un fásico. Nosotros ya sabemos que fase es la parte que lleva, que conduce la energía eléctrica. Y trifásica, en cambio, así solo por deducción, vamos a más o menos decir que son tres fases. Son tres fásicas, tres líneas energizadas. Entonces vamos a ver, pero ¿en qué consiste? El objetivo va a ser comprender la corriente monofásica, diferenciar con corriente trifásica, analizar los circuitos en serie y aplicar a casos reales. Entonces acá también un poco nos vamos por la parte de la corriente antes de entrar al caso real que sería, bueno, el simulador. Porque es importante saber en las derivaciones. Como veíamos en los planos, ya podemos interpretar, esto es trifásico, esto es un foco, esto es un toma corriente. Pero ya en la práctica, ¿cómo conectamos esos cables? ¿Con cuántos cables nos encontramos en una monofásica? ¿Con cuántos cables nos encontramos en una corriente trifásica? Entonces vamos a analizar eso y cómo poder generar circuitos en serie y en paralelo también. Aquí nos falta paralelo. Aplicar en casos reales. Ahora sí, la corriente monofásica. La corriente monofásica es un sistema eléctrico con una fase y un neutro, lo que habíamos hablado. En este caso de monofásica y trifásica, solo existe en la corriente alterna. Solo en la corriente alterna. Entonces, estas son propiedades, valga la redundancia, propias de la corriente alterna. Esto es algo que propio de la corriente alterna. Entonces, en la corriente continua no tenemos corriente monofásica, porque recordemos que en la corriente continua necesitamos un cable positivo y un cable negativo y se acabó. En cambio, en la corriente alterna necesitamos una fase que vaya cargada y necesitamos un neutro que no necesariamente es un negativo. Puede ser una tierra o algo que cierre el circuito. Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá, que es un sistema eléctrico con dos cables nada más. Solo tiene dos cables. Este es del uso doméstico. Entonces, como tiene dos cables, tiene una fase y digamos que aquí entra a nuestro interruptor. Esta es la parte más ancha y esta es la parte más corta. Entonces la fase ingresa acá, pin, y el neutro se va a la otra parte. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestras conexiones de la casa, la normal, la domiciliaria. Una fase y un neutro. Ahora, si nosotros a esta fase, aquí nos dice, no, voltaje típico 110 voltios, 220 voltios. Ahora, si nosotros medimos aquí,
y vamos a hacer luego la práctica. Vamos a medir con el voltímetro y nos tiene que dar 110 voltios. Pero ahora, ¿cómo se mide? ¿Cómo coloco yo el multímetro? Eso también ya vamos a ver en el tema de serie y paralelo. El multímetro se conecta en serie para el voltaje en paralelo. Se mide en paralelo y la corriente se mide en serie. Ya vamos viendo. Entonces, de ahí es de fácil instalación y de bajo costo. Esto del bajo costo lo habíamos hablado desde el inicio cuando vimos la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. Es mucho más fácil y menos costoso llevar un solo cable. Entonces, eso es la corriente monofásica. Como resumen, la corriente monofásica solo tiene, nosotros visualmente vamos a ver dos cables. El uno va a ser la fase y el otro va a ser el neutro. Eso es una monofásica. Y nos dice monofásica porque solo hay una fase. La otra es neutro. ¿Ya? Y este es típico 110 y 220. Entonces, igual, si conectamos aquí y nuestra fuente es de 220, ya vamos a ver cómo medir eso. A ver si podemos ver si nuestra conexión es 110 o es de 220. Ya, eso. Pasamos de la corriente monofásica. Ahora pasamos a la corriente trifásica. Este es del diagrama. Acá tenemos el diagrama. Recordemos que la corriente alterna tiene esta forma, o sea, tiene esta forma de ley sinusoidal y que en lo que se demora en llegar en cada cresta, eso es la frecuencia, recordemos, la frecuencia. Y en Ecuador la frecuencia es 60 Hz. Ya. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque acá en este tema de la corriente trifásica, nosotros vamos a tener tres fases. Por ende, vamos a tener un cable, dos cables, tres cables y vamos a tener un cuarto cable. ¿Qué es el cuarto cable? El cuarto cable es el neutro. Entonces, ¿qué nos dice la corriente trifásica? La corriente trifásica nos dice que, como nosotros tenemos tres fases, las tres están energizadas, fase uno, fase 2 y fase 3. ¿Qué nos dice? Y eso es lo que les decía que igual viene en los postes eléctricos cuando nosotros vemos los cables. Cada fase de esta lleva 110 voltios. Entonces, cada una lleva 110 voltios. Y como habíamos visto, como es corriente alterna, no es que necesita por cada fase un neutro, sino necesitamos conectar esta con esta y nos va a dar un total de 110 voltios. Si yo conecto esta con esta, me va a dar 110 voltios. Y si yo conecto la tercera fase con el neutro, también me va a dar 110 voltios. Ahora, ¿dónde está el tema de la corriente alterna, de la corriente trifásica? Y como vemos en el gráfico, es que al conectar los tres cables a un mismo motor, a un mismo consumo, como vemos acá, las fuentes se van a ir cambiando.
¿Y cuál es la propiedad de esto de la trifásica? Es que no, que siempre está en 220. O sea, lo mínimo que puede haber en trifásica es 220. O sea, no puede existir corriente trifásica de 110. O sea, tendríamos que tener tres fuentes de más de 50 para poder mantener esto. Pero esto en la práctica no se da. 110 voltios en trifásica no se da. Lo que sí se da es trifásica en 220. ¿Y por qué en 220? Porque esta parte trifásica va cogiendo las dos fases. Fase uno, fase 2 hace 120. Hace 220, perdón. Fase uno, fase 2 hace 220. Hace 220 en la frecuencia de la primera onda. Después cogemos uno y 3 y va a ser 120 en la segunda onda, en la frecuencia 2, en la segunda frecuencia se podría decir. Entonces, eso es lo que hace la corriente trifásica. Vamos a encontrar los tres cables y un neutro. O sea, nos vamos a encontrar con cuatro cables. De los cuatro cables, tres van a llevar energía. ¿Cuánto van a llevar? 110 voltios cada uno. Si nosotros, como les decía, del multímetro, cogemos y medimos desde el neutro a cada uno de los cables, neutro al un cable, tiene que darnos 110. Del neutro al otro cable, tiene que darnos 110. Del neutro al otro cable, tiene que darnos 110. Estos tres cables, estos cuatro cables conectados a un motor, por ejemplo, un motor trifásico, internamente el motor va a ser esta frecuencia, esto. Va a estar la una subiendo, la otra bajando, la una subiendo, la otra bajando. Entonces se van a combinar siempre dos. Siempre se van a estar combinando dos fases y una queda remanente. Después viene la otra, sale la otra remanente. Entonces lo que hace es como tener auxilio, digámoslo así, como tener un backup, un reemplazo, que está ahí, sale el uno, se cansa, ingresa el otro. Ingresa, se cansa, ingresa el otro. Ingresa el uno y ingresa el otro. Entonces, por eso es que nos mejora la potencia. Nunca, o sea, es más difícil la caída de la potencia. Entonces, mantiene la potencia 220, 220, 220, 220, 220, 220, 110, 110, más 110, más 110, más 110. Entonces va subiendo esto. Esto, como les decía, mínimo es 220 y de ahí ya vienen los, las conexiones ya de alto voltaje, en las que es así ya no se manejan mucho, no es muy comercial ese tema, pero de ahí sí ya vienen los de 440 y más altos voltajes. Y ellos en esos más altos voltajes igual manejan trifásica. ¿Qué es lo que hacen? Es de esta parte, ¿no? Combinar las fases para aumentar el voltaje y aumentar el amperaje. Recordemos aquí lo que nos dice, acá nos dice esto que la corriente trifásica nos da mayor potencia. Y si regresamos otra vez a la teoría, la potencia era igual al voltaje por la intensidad, por la corriente, intensidad de corriente eléctrica. Entonces, si nosotros aumentamos el voltaje, automáticamente estamos aumentando la potencia. Entonces, por eso mejor, es de mayor potencia y se utilizan en industrias. Digo, recordando eso. Entonces, para hacer un resumen otra vez. En corriente trifásica nos vamos a encontrar cuatro cables. Tres cables que van a estar energizados, fase uno. Tres cables que van a estar energizados y un cuarto cable
que va a ser la tierra, que va a ser el neutro. Todos estos ingresan a una máquina, entran a una máquina, pin, conectamos a la máquina y dentro de la máquina sucede lo que vemos a la derecha. Las ondas empiezan a cruzarse, o sea, empiezan a combinarse fase uno, neutro, fase 2, neutro, fase 3, neutro. Entonces se empiezan a combinar y eso es la corriente trifásica. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Ya. Y justo los ejemplos, antes de pasar los ejemplos, industrias, motores, maquinaria, donde necesitemos altos consumos. Ya, ahora ventajas. Dice, mayor eficiencia, menor pérdida de energía, ideal para cargas grandes. Diferencias. Lo que vemos es las ventajas de la trifásica. Nos va a dar siempre para cargas grandes. Ahí nos va a ayudar a la eficiencia energética, lo que habíamos conversado el día de ayer, que buscamos siempre, eficiencia energética, eso vamos a escuchar siempre en todo lado. Ideal para cargas grandes. Diferencias. La monofásica tiene una fase, un hogar, menor potencia. Trifásica, tres fases, industria, mayor potencia. Entonces, en esta de la fase puede haber monofásica 110 y monofásica 220. Y en la trifásica vamos a encontrar tres fases y mínimo de 220 porque se van combinando, como vimos. Pueden combinarse dos, tres y subir el voltaje. Ya. Ahora sí vamos a una parte que es bastante interesante. Y este rato la vamos a ver teórica. Y en la segunda parte del taller de hoy, de la clase de hoy, vamos a ver ya en el simulador. Ya hemos visto, como digo, todos los símbolos. Ahora sí vamos a ver un poco más de los circuitos y después a conectarlos. ¿Qué es un circuito en serie? Nos dice. Habíamos conversado un poco sobre los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Entonces vamos primero a ver qué es un circuito en serie. Es un tipo de conexión donde los elementos están conectados uno tras del otro formando un solo camino para la corriente eléctrica. La electricidad pasa por todos los componentes en orden. Déjenme verle acá un gráfico, mejor lo explicamos con un gráfico de la circuito en serie. Vamos a verlo acá. Ya. Aquí tenemos un circuito en serie y un circuito en paralelo en la parte de abajo. ¿Qué nos indica? Otra vez revisamos dos tipos de diagramas. Un diagrama eléctrico y un dibujo eléctrico. Entonces el dibujo nos dice los foquitos acá según la normativa. Primero, primer paso. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Como nosotros ya sabemos interpretar los circuitos, como ya sabemos la normativa de los elementos, vamos a ver que aquí hay una fuente, ¿recuerdan? Una fuente. Aquí nos hace falta un elemento de control, el interruptor, pero tenemos los elementos de consumo, el consumo. ¿Cómo están colocados uno atrás del otro? Entonces, eso en el diagrama. Vamos acá. Entonces nos dice que la corriente fluye ahí, entra al un polo, la corriente entra al un polo, pasa por el foco, lo ilumina
y sale por el otro polo. ¿Qué quiere decir eso? Es más o menos como que fuera el mismo cable, ¿no? O sea, viene par, ya. Entonces, eso es un circuito en serie. ¿Qué pasa con los circuitos en serie? No siempre los circuitos, ¿cuándo usar un circuito en serie y cuándo un circuito en paralelo? Vamos a ver si está aquí mismo el tema a ver, vamos primero acá. Ya. Ahora un circuito en paralelo. Revisemos más o menos cómo es en cambio la estructura. Tenemos la fuente, viene un cable, sale, enciende, sale y se va a la fuente otra vez. ¿Por qué digo que se va a la fuente? Recordemos lo que conversábamos en el riesgo eléctrico. La electricidad siempre va a buscar huir, siempre va a buscar salir. Entonces, no va a tomar el camino de acá, porque le va a tocar regresar. Entonces, siempre va a tomar el camino más rápido. Entonces, ese es un circuito. Y de aquí estamos cogiendo otro cablecito y le estamos sacando más acá. Ya. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué usar? A la final los dos se van a aprender. Pero ¿por qué usar el uno y por qué usar el otro? Entonces, en el circuito paralelo, la corriente eléctrica que fluye, recordemos que tenemos el voltaje y la corriente, la intensidad. Entonces, en el circuito en serie, ¿dónde estamos? En el circuito en serie, la intensidad se va a dividir y el voltaje se va a dividir para cada uno de aquí. Entonces, cuando aquí ingrese, este foco se va a prender más, se va a iluminar más, pero cuando ya pase para acá, este foco se va a iluminar menos. Y si tuviéramos más focos, se iluminarían menos, menos, menos y menos y menos y menos. En cambio, en los circuitos en paralelo, se mantiene. Entonces, acá se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque si nos damos cuenta de la misma fuente, sale para acá y sale para otros que pudiéramos ingresar acá. Entonces, todos están recibiendo la misma cantidad de corriente. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, nosotros cuando conectemos focos, en casa, ¿cómo lo vamos a conectar? ¿En serie o en paralelo? Si nosotros conectamos en serie, si nosotros conectamos en serie, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Nos va a funcionar? Sí, pero como les dije, ¿qué va a pasar? Que cada foco va a empezar a tener menos consumo y va a llegar un punto en el que, digamos que acá está otro foco y son los focos que empiezan a dar destellos también. ¡Pac! Pa, dice, no sé por qué no prende, es porque ya no está llegando la suficiente corriente. Entonces, es, ¿qué hay que hacer? Sacar otro cable directo acá. Y ahí sí va a prender normal, pero en circuitos en serie se va a consumir. Entonces, mejor siempre los focos, nosotros conectarlos siempre en paralelo. Vamos a revisar en el simulador cómo se hace un circuito en serie y un circuito en paralelo. Vamos, primero. Acá está el simulador que les habíamos pasado el día de ayer con el tema para que podamos revisar. Entonces vamos a ver lo mismo que estaba acá en el diagrama anterior. En este vamos a hacer un circuito paralelo.
para lo cual vamos a necesitar una fuente. Vamos a trabajar con elementos reales. ¿Cuál es un elemento real? Vamos acá. Tenemos varios tipos de fuentes. Tenemos una batería. Pero ¿qué pasa con la batería? La batería es corriente primero. La batería recordemos que es corriente continua. Y eso solo nos sirve para los elementos electrónicos, porque la corriente continua tiene bajos voltajes. Por ejemplo, acá en este simulador me da una pila de 1,5 voltios. ¿Cuál es la pila de 1,5 voltios? Es la pila normal que nosotros solemos tener. Si le revisamos aquí, en una pila nos va a decir 1,5 voltios. Son las pilas normales. Tenemos las baterías que son hasta 9. Y si yo le subo aquí a este elemento, miren hasta dónde me da el máximo. Me da un máximo de un voltaje de 12. ¿Por qué? Porque generalmente en las pilas la capacidad son hasta 12 voltios. Entonces, para una conexión eléctrica nos sirve o no nos, para una conexión eléctrica domiciliaria nos sirve o no nos sirve este. ¿Es real o no es real? No es real. No. Así que vamos a ver cuál será entonces de todos los símbolos que están acá arriba, de los que están acá arriba en la parte de arriba, cuál de estos símbolos es el que nos sirve El redondo con la ñ. para corriente. ¿Cuál de todos estos nos servirá? Tenemos inductores, tenemos el suelo, tenemos lámparas LEDs. Tenemos por aquí estos los switches que son igual que el fusible, son fusibles, switch térmicos. Tenemos un relay, tenemos acá un timbre, un ventilador, potenciómetro, el switch, el push, la resistencia, el Es, resistor, esta liñita de aquí. Entonces, ¿cuál es será? ¿Cuál será la que nos dice corriente alterna? La que nos dice corriente alterna es de esta liñita, recordemos, ¿no es cierto? Entonces esta va a ser la fuente de corriente alterna, sí. Entonces vamos a colocar nuestra fuente de corriente. Ya, acá nos dice, como este es configurable, ¿no? Nos dice 1,5 voltios. Si yo le pongo acá en la fuente de alimentación, aquí sí nos va a dejar poner 120. Aquí sí nos deja poner 120 voltios. Ya. Entonces ya lo primero que tenemos es la alimentación, ¿no es cierto? Ya. Lo segundo, veamos cómo nos decía. Ah, íbamos a mandarle directo. Segundo, vamos a pongámosle un interruptor de estos. Ya, y le unimos el cable al interruptor. Ya. Del interruptor vamos a sacarle una lámpara, un foquito. Vamos a sacarle el foquito. Le conectamos con un empalme, cola de rata. Colocamos aquí el cable y tenemos la primera conexión. Vamos a ver acá los parámetros. Máximo de voltaje 3. Así que ni bien le prenda se me va a quemar. Watts 2. Color amarillo. Ahora un color verde. Watts, unos 5 watts de consumo y un voltaje máximo de 125 voltios. Listo. Y este también hay que configurar los elementos
Hay que configurar estos elementos para ver que todos estén bien, ¿sí? Ya, entonces de ahí tenemos el circuito básico, lo que habíamos visto antes. Ahora prendo. Ya cuando enciendo me dice 120 voltios, 36 miliamperios, es lo que está pasando por aquí, ¿no es cierto? Primer punto. Circuito normal. Circuito en serie y circuito en paralelo. Vamos ahora a tomar en paralelo. Sacamos otra lamparita, colocamos otra lamparita, le sacamos un cable por aquí y le ponemos en paralelo. Ya. Misma cosa, vamos aquí a ponerle a 125 y acá los watts. Pongámosle 10 watts y en el mismo color verde. Recuerdan que los watts nos quiere decir la intensidad con la que se prenden los focos. Y entonces acá ya podemos ver la diferencia. Yo aumenté los watts en el foco de abajo. Verán, en el foco de arriba, a ver, voy a apagarle. En el foco de arriba, yo le puse que tiene un voltaje máximo de 125 y va a ser 5 watts de consumo. Y en el de abajo, yo le puse que va a tener el mismo voltaje de resistencia, de máximo voltaje y 10 de consumo. Entonces, en teoría, el foco de abajo se va a encender más, va a ser más luminoso que el foco de arriba. Pero ¿qué pasa? Nosotros, igual, es la misma conexión, mismos cables, misma fuente. Lo único que estamos cambiando es el foco. Un foco de mayor watts a un foco de menor watts. ¿Se acuerdan? Los watts son los que les va a dar la luminancia. Entonces, es ahí donde ya empieza lo que les decía, el tema acá de, vemos cómo cómo nos marca los miliamperios que está consumiendo cada foco. Entonces ahí vemos cómo se aumenta en la parte de abajo, en el foco de abajo, que es el foco que tiene mayor watts, mayor luminancia, se podría decirlo, llamarlo así, nos consume más. Es ahí donde regresamos otra vez a la diferencia. Si nosotros medimos, y ahora vamos acá, vamos al multímetro. Acá ya nos está dando el amperaje, ¿no? No es del mismo amperaje en los dos cables. ¿Por qué? Porque el elemento de consumo de abajo es de mayor consumo que el de arriba. Pero ¿qué pasa con el voltaje? Ahora vamos a ver qué pasa con el voltaje. Entonces yo cojo el voltaje y mido el voltaje en este punto, en el punto del foco. No sale. No está bien conectado este cable. Uy, uy, uy. A ver, regresemos. ¿Dónde están los cables? Aquí se quedó uno. Ya. De ahí estilo un cable. Ah, es que me pide ya el modo de demostración. Ya. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con el amperaje? Con el amperaje ya vimos que con el amperaje varía. Pero, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje es el mismo. El voltaje que llega a los 120 voltios se está dividiendo para todos y cada uno. Para todos y cada uno. Lo que cambia va a ser el amperaje. Es ahí donde llega la ley de Ohm. Y es la diferencia. Ahora vamos a ver, vimos cómo cambia el, el voltaje se mantiene, pero la intensidad varía. Voy a verle ahora en un circuito de corriente, de un circuito continuo.
Vamos a hacerle acá un circuito continuo. Hoy habíamos visto fuente de alimentación 120 voltios, 110, 110, 120. Ponemos 110. Mandamos el interruptor, el elemento de control. Y ahora vamos a mandarle los foquitos en serie. Un foquito y otro foquito. Entonces, esta demostración es lo primero que vamos a hacer en el taller práctico para medir con el multímetro realmente cuál es la diferencia entre conectar. Ya. Entonces ahí tenemos, vamos a configurar estos foquitos para que no se nos quemen. Ya. Otra cosa que es importante, cuando yo aumento el voltaje, no sé si se fijan aquí, ¿qué pasa con el amperaje? Con la resistencia, perdón. La resistencia aumenta. El voltaje, a medida que el voltaje aumenta, la resistencia aumenta. Eso es también ley de Ohm, recordemos. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le pongo acá? La intensidad se va a mantener constante. Ahora acá los miliamperios ven que no varían. 6 miliamperios está en todita la línea, en todita, todita, todita la línea. ¿Qué es lo que va a disminuir en este caso? Va a disminuir es el voltaje. Como les decía, en cada uno de estos, el voltaje que sale de aquí se está dividiendo. Como pasa el mismo cable. Entonces ahí lo que se va a estar disminuyendo, va a estar variando, va a ser en cambio el voltaje. Por eso no es recomendable el tema de la conexión en serie para el caso de, en el caso de las instalaciones domiciliarias. Entonces, eso, ni en las lucecitas de Navidad, en ninguno tenemos en serie. ¿Por qué? Porque disminuye el voltaje. Entonces va a ser más carga, va a ser más carga en ese caso. Eso por un tema, en el tema acá del voltaje y el amperaje en los circuitos en serie. Entonces, hasta aquí la primera parte de la clase del día de hoy. Para darnos un break igual de 5 minutos y regresamos con la clase. Vamos a seguir revisando más simulaciones y más mediciones acá en este simulador. Prácticamente estas prácticas que están aquí siendo un poco simuladas son las que vamos a tener que conectar ya en real, en la práctica, ¿no? Vamos a conectar de la fuente, vamos a medir que tenga cuánto tiene, vamos a conectar el switch, vamos a conectar varios elementos de consumo, vamos a realmente ver cuánto amperaje pasa por cada cable, cuánto voltaje cae. Entonces, esto es parte como les decía, del taller del día sábado, ¿no? Vamos a tomarnos un pequeño break de unos 5 minutitos y enseguida estamos de vuelta. No se desconecten y ya regresamos. Sí, está colgado. Ya viste. Veo un programa. Ya no, está así. Ya está bien.
Pues, buenas noches, estamos de regreso otra vez. Quería revisar ahora un poco, siguiendo con, el- con la clase, quería revisar las preguntas de la que estuvieron al inicio, el pequeño quiz que se hace diariamente. Revisemos, ¿cuál es la normativa que regula el grosor de cables eléctricos? La normativa AWG, perfecto, todos le hicieron bien. ¿Cuáles son las partes de un cable? Recordemos, ¿cuáles son las partes de un cable? Ahí dice conductor, voltaje, aislamiento, conductor, aislamiento, cubierta, cobre, aislamiento y cubierta. Eh, Teóricamente es conductor, aislamiento y cubierta. Recordemos que el cobre es un tipo de conductor, entonces no siempre es una parte de un cable un cobre, puede ser el aluminio, como veíamos por costo. Entonces, por definición, por definición teórica, el cable eléctrico tiene un conductor, puede ser este cable, aluminio, habíamos hablado un poco del oro, pero imagínense lo costoso que sería hacer un cable de oro, pero bueno, puede ser un conductor, son conductores, aislamientos y la cubierta, el aislamiento y la cubierta final. Entonces, eso tener en cuenta. Las otras dos preguntas eran, acá las tengo, dice, ¿qué número de cables se recomienda para iluminación? Ahí tenemos dos respuestas divididas. Nos sale que una es AWG14 y el otro AGW10. Recordemos que ¿para qué necesitamos la iluminación? La iluminación, ¿qué tipo de elemento de consumo es? El- la iluminación es un tipo de consumo básico. Es el más básico que habíamos hablado. Ay, la mente no estaba con la cámara. Ya. Eh, Retomando esta pregunta. Dice, ¿qué número de cables se recomienda para la iluminación? Primero, la iluminación, ¿qué tipo de consumo es? Es un consumo básico. Este es un consumo básico, no es un consumo grande. Entonces, para los consumos básicos, ¿qué vamos a necesitar? ¿Cables gruesos o cables finos? Vamos a necesitar cables finos. Para los básicos, cables finos, de menor grosor, menor grosor. Si nos vamos por esa lógica, que recomendamos para iluminación, que es bajo consumo, que es con consumo básico, entonces vamos a necesitar un cable más fino. ¿Cuál de los tres es un cable más fino? ¿El AW14, el AW10, 12 o el AW10? Recordemos que la normativa justamente nos decía eso, que a mayor número, menor el diámetro, menor el diámetro. Entonces, si nosotros queremos para un diámetro pequeño, para una instalación básica, la respuesta correcta es AW14. Entonces, eso tener en cuenta. Ya. Y la pregunta de abajo es asociada a lo mismo. Nos dice, ¿qué número de cables se recomienda para elementos de alto consumo? Nuevamente regresamos. Alto consumo. En el anterior vimos que es bajo consumo. Alto consumo, si nos vamos por alto consumo, ¿qué necesitaríamos? Necesitamos un cable que sea grueso, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice la normativa? Que a mayor número, más fino.
Entonces, como a mayor número más fino, yo quiero más grueso. Entonces necesito un 10. Entonces la respuesta es un cable número 10. Este sería el recomendable para alto consumo. Les repetí el tema de los los AWG 14, 12 y 10 en las dos preguntas. Es porque son los cables, son los números de cables más populares en el mercado. Son los números de cables comerciales. Estos números de cables, siempre que vaya, ya vamos a ver, nos van a decir un 10, un 12 o un 14. ¿Qué número quiere? Entonces, el 10 de hecho, ya es grueso. Si necesitamos más grueso, sería un 8, pero de hecho, ya son gruesos. Entonces, eso, ¿no? Recordar, alto consumo, cables finos, mayor numeración. Cables gruesos, menor numeración. Es la inversa, recordemos eso. Entonces, esa es la revisión del quiz del día de hoy. Entonces, también que estaba pendiente la revisión. Ya. Ahora sí, continuemos. Ya. Como habíamos conversado dentro de todos estos días, y ahora que es el último día de esta clase teórica, habíamos revisado durante todos estos días, ¿no? Tema de corrientes, qué tipos de corrientes, voltajes, cables, normativa de seguridad, trabajo seguro. También revisamos el tema ya acá de los elementos, todo lo que necesitamos para leer un plano, qué es una corriente continua, qué es una corriente alterna, qué es una corriente monofásica, qué es una corriente trifásica, cuántos cables tiene cada una, eh, y eso básicamente, ¿no? Ahora, dentro de ya esta última parte, entonces la parte teórica la tenemos cubierta en cuanto a símbolos, como les comentaba, y seguridad. Ahora lo que estamos haciendo y vamos a hacer en esta última parte de la clase es revisar lo que vamos a hacer un poco, revisar un poco de lo que vamos a hacer el día sábado en el taller. Entonces, iniciando desde la primera clase. Nosotros cuando vimos la primera clase habíamos revisado qué es el multímetro, primerito, qué es el multímetro. Entonces, por ejemplo, en este caso, el multímetro es un elemento de medición que nos va a dar, ay no, el elemento gratuito se me terminó. A ver, vamos acá. Vamos a verle al multímetro primero. Entonces, el multímetro acá, ahora sí ya digámoslo en términos un poco ya casi reales, tenemos que el multímetro tiene varias funciones, como lo habíamos revisado en el inicio. Tenemos funciones de corriente de voltaje, que es la tensión de voltaje en corriente continua y en corriente alterna. Tenemos el tema de la resistencia, el simbolito de acá, el símbolo de ohm, y tenemos el amperaje. Haciendo un recorderis, ¿por qué tenemos voltaje? ¿Por qué tenemos dos voltajes y solo un amperaje? Es porque tenemos dos tipos de corrientes y acá el amperaje sigue siendo el mismo. Recordemos las curvas del voltaje. El voltaje es del uno y, lo- y en la, co-
y en la alterna es otro. Pero la intensidad que corre es la misma. Entonces, por eso tenemos así. Ahora, acá abajo, en la parte de abajo, o sea, esto es un multímetro básico. Nosotros acá en el taller vamos a revisar, vamos a hacer mediciones con un multímetro básico y con una pinza amperimétrica. No tengo, sí, sí tengo aquí la pinza amperimétrica. ¿Cuál es la pinza amperimétrica? Es esta, esta de acá. Entonces, esta nos va a ayudar bastante. Esta está mucho más simplificada el tema de los, ahí se ve. Tema, por ejemplo, de voltaje. Ya nos dice voltaje, y ya no te, una sola perilla. Ya no solo voltaje, ya no tenemos que escoger tanto. Entonces, esta herramienta es la que nos va a ayudar un montón. Pero vamos a iniciar ocupándole el multímetro básico. Un multímetro básico. Acá vamos a probar con el multímetro y con la pinza amperimétrica. ¿Qué tienen las dos? Miden lo mismo: intensidad, voltaje y resistencias. Que es lo que vimos que es lo básico en la ley de Ohm. Ya, vamos ahora con otro tema. ¿Cómo se mide? Vamos a ponerle este igual que antes. Un poquito a esto. A ponerle aquí el foco. Y conectémosle con líneas directas. Conectémosle con líneas directas. Voy a conectarle con líneas directas. ¿Qué vamos a ver? Ya, miren lo que pasó de inicio, ¿cierto? Ni bien le conecté, empezó a funcionar. Pero sí empezó a funcionar porque no tenía un elemento de control. Pongámosle el switch este mismo. Aquí. Ya. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, ¿cómo se mide? Habíamos hablado de las tres magnitudes fundamentales: el voltaje, el amperaje y los ohmios. ¿Cómo medimos el voltaje? El voltaje es lo más fácil de medir. Nosotros cogemos la pinza, el voltaje se mide en paralelo. Recordemos que es en paralelo. En paralelo es cuando nosotros tenemos un elemento aquí y del mismo elemento sale así. Entonces esto es en paralelo, ¿no es cierto? No está en serie, está en paralelo. Entonces nos dice que el voltaje se mide en paralelo. Entonces es fácil, en paralelo, este es el foco y en vez de ser foco, acá puede ser el voltímetro. Entonces me va a coger la línea de aquí, la línea de acá y me va a medir el voltaje. Eso es como se llama, o sea, el voltaje se mide en paralelo. Ahora, si nosotros conectamos el multímetro así y queremos no medir el voltaje, sino queremos medir el amperaje, no nos va a marcar nada, nos va a marcar error. ¿Por qué? Porque el amperaje, recordemos que el amperaje es la intensidad con la que recibe la carga un elemento. Entonces eso se mide en la línea. ¿Qué quiere decir en la línea? Es que nosotros vamos a tener que hacer aquí el amperaje no. Lo que vamos a tener que hacer es poner aquí el amperaje en serie. Aquí los elementos de medición para medir el amperaje que va en la fuente. Ahora,
revisemos acá. Cuando yo prendo el circuito, si ven por dónde va el amperaje, el amperaje va por el cable. Entonces el amperaje se mide al cable y el voltaje se mide al elemento. Mira, vamos a ponerle un cable aquí, este cable aquí, otra vez puede ser, otra vez no deja. Bueno, pero lo que les comento, esta es la base fundamental, ¿no? Eh, el amperaje se conecta en serie y el voltaje en paralelo. Entonces, la idea es que aquí los cables al elemento de consumo lo coloquemos un cable al un lado del elemento y el otro al otro lado del elemento. Eso nos va a dar el voltaje. Ahora, el amperaje vamos a tener que conectarle el un cable a la entrada, a la salida y el otro cable a la entrada. Entonces así vamos a medir el amperaje. Entonces ese es el principio básico para medir voltaje y amperaje. Entonces en serie es como nos va a ayudar y eso es para lo que nos ayuda esta pinza amperimétrica, esta famosa pinza amperimétrica. Porque cuando nosotros queremos medir el amperaje, de ley tenemos que abrir el circuito. Como es en serie, no es que podemos poner al lado, sino que de ley tenemos que abrir el circuito, como dice aquí, como dice en la parte de acá, que hay que abrir el circuito, mandar el un cable acá, mandar el un cable acá y el otro cable que sale de acá, ponerle acá. Entonces ahí nos va a medir el amperaje, pero tenemos que quitar esta sección. Entonces cuando nosotros utilizamos este equipo que es por eso se llama pinza amperimétrica, lo único que nosotros tenemos que hacer es pasarle el cable. Bueno, vamos a ver si este rato, pin, no es que no tengo un cable este rato. Miren, este cable de aquí es el cable cargador de la compu. Y no está conectado, sí está conectado. Y nos marca un amperaje, un bajo amperaje de 0,30 más o menos, de 0,3. Es el consumo que está teniendo mi computadora. Y de pronto lo podemos verificar de 0,3 a 0,5 amperios, decía, ¿no? Estaba marcando. Y si nosotros vemos en este de la computadora, no se ve bien. Acá sabe venir uno que dice input, output y amperaje. Y de acá nos dice que funciona en 5 amperios. Y nos estaba de 3,25 a 5 amperios. Y es justo lo que nos marcó en la pinza, de 3 a 5. Entonces, esa es la principal parte con el tema del multímetro y cómo saber medir. Ahora, ¿para qué nos va a servir saber, otra vez regresemos, ¿para qué nos sirve saber el amperaje que tiene un equipo o tiene una línea? Porque recordemos que el amperaje va a la línea, o sea, está aquí en la línea cargada. El amperaje son la cantidad la velocidad de electrones que están fluyendo por aquí. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Esto es súper importante para poder dimensionar, justamente. ¿Qué tal si nosotros tenemos cargas altas, amperajes altos y tenemos cables finos? Entonces, eso nos va a decir que si aumentamos un poquito más la carga, ese cable se va a recalentar.
Entonces ya vamos a ver las diferencias cuando conectemos acá un foco, cuánto nos marca la pinza amperimétrica de consumo y cuando conectemos también tenemos acá uno de calor, como es esto, un calefactor. El calefactor es una resistencia eléctrica que consume bastante energía. Entonces vamos a medir el cable en la línea de cuando prendemos un foco y de cuando prendemos un, un elemento de mayor consumo. También vamos a ver cómo dimensionar. ¿Qué pasa si es que acá teníamos este elemento, este famosísimo elemento, que es el que siempre se nos salta en las casas, el break. Este break nos dice 5 amperios y podemos ponerle a más. Recuerdan que esto es lo que hablábamos, esto es lo de la dimensión para la ducha. Estos elementos, este elemento es un elemento de protección. Hay que tener en claro también cuáles son. Ahí los elementos, ya vimos, son los de acción, de protección y de consumo. Entonces, un circuito ya bien hecho tiene que tener eso, elemento de protección, elemento de acción y elemento de consumo. Entonces, acá, por ejemplo, y nos pasó al inicio que cuando no le puse este elemento que es de acción, es el que acciona, nos acciona el circuito, si ni bien conecté, ¡pic! Empezó a correr la electricidad. Entonces, eso es lo que también nos pasa si nosotros conectamos directo y no ponemos un elemento de accionamiento. Ahora, este de aquí, el de 5 amperios del switch, a veces se confunde con elemento de accionamiento, porque es como el pulsador, perdón, es como este switch de acá, es como el switch. Aparentemente es como el switch, pero ¿qué es lo que pasa? Que este de acá tiene internamente tiene este de aquí, internamente tiene una resistencia. Entonces, lo que va a hacer es proteger. ¿Para qué le ponemos esta resistencia? Esta resistencia es justamente para evitar las sobrecargas. Si hay una sobrecarga, la idea es que se queme un fusible a que se queme un elemento. Entonces, ese es el elemento de protección, siempre. No es un elemento de accionamiento, porque a veces yo sí he visto que hay casos en los que el, este elemento, el break, lo toman como de accionamiento. O sea, sube el break y empieza a funcionar. No, tienes que el break y aparte tiene que haber un botón de on. El break es solo para energizar y on, y este de acá es para poner en marcha, para ejecutar. Pues esos son los elementos que tenemos. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Les iba a comentar de los fusibles, los elementos de control. Ya, la puesta a tierra es algo que igual no lo tenemos muy presente. Generalmente en temas de instalaciones domiciliarias, generalmente nosotros obviamos esto. ¿Y por qué cuando nosotros no colocamos este tema de la tierra en las casas, en el sistema domiciliario, no pasa nada? Pero ¿qué pasa si es que no colocamos tierra en una industria, en una empresa de alto consumo? Es de ahí la pregunta y es de ahí donde debemos ponerle bastante ojo a la tierra. Porque recordemos que la tierra cumple la función de desfogue de electricidad, de electrones. Recordando otra vez, el cable eléctrico está lleno de electrones, lleno de electrones, lleno de partículas. Que estas partículas, ¿qué es lo que van a querer? Salir.
huir, 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 salir lo más rápido posible. Entonces, al tener la tierra, todas las cargas que no se consumen y son las cargas remanentes que quedan, se van a ir solas por ahí, y van a descargar. Y con eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es proteger los equipos. ¿Por qué vamos a proteger los equipos? Es ahí donde viene la cosa. Nosotros en las instalaciones domiciliarias, nosotros no es que tenemos, el único equipo así fuerte, como les decía, la licuadora. Ustedes han escuchado que al prender es zoom, o sea, es un golpe directo. Entonces una carga, entra la corriente, entra rapidísimo. Entonces, en la industria, nosotros tenemos varios de esos motorcitos, de como el motor de la licuadora, hay muchos motores en la industria. Y la licuadora nosotros lo aprendemos en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda para hacer el jugo. En la industria, los motores están prendiéndose y apagándose. Rum, rum, ran, ran. Entonces, por ahí va la diferencia. ¿Qué pasa cuando hay una sobrecarga en nuestras casas? Cuando hay una sobrecarga en nuestras casas, como no es algo que utilizamos, esa energía remanente que queda, que es la peligrosa, se disipa. Como les digo, no, la electricidad no está quieta, la electricidad está buscando por dónde irse. Entonces, esa carga remanente que queda cargada se disipa. ¿Por qué? Varias cosas, como les decía, una de esas, el tiempo. Entonces, si no le volvemos a prender, entonces esa carga remanente ya busca por dónde irse y se descarga. Cosa que no pasa en la industria. Prendemos. Rum, rum, ran. Estamos dándole acción, 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 acción. Están quedando cargas remanentes, está cargándose, 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 hasta que llega un punto en el que nosotros otra vez le accionamos y genera el pico, y ese pico fue el que como dicen, la gota que derramó el vaso. Ese pico fue el que le superó el punto del amperaje y es donde se hace un corto. ¿Por qué? Porque no tuvo por dónde salir la electricidad. Y a veces nosotros revisamos y decimos, no, la carga está bien, la línea está bien, el amperaje está bien. ¿Por qué la máquina tuvo ese fallo? Simple, la Tierra tuvo sobrecarga de trabajo, no tuvo como que este tiempo para descargar la carga remanente y se quedó cargada. Y como son equipos que funcionan, como vimos generalmente ya en la industria, trifásico, con tres fases, o sea, son tres, como vimos, tres líneas que están alimentando constantemente. Entonces ahí es donde a veces dicen, es que se fue una fase. ¿Por qué se fue una fase? Generalmente se fue una fase o está faseado. ¿Y por qué se van las fases? Por sobrecarga. Una de las fases estuvo sobrecargada, no tuvo por dónde salir y se quemó. Entonces se sobrecargó y se quemó. Entonces es por eso la importancia del cable a tierra en el tema este de la industria. En otro lado que también le toman bastante cuidado a la tierra es justo en los edificios, porque también tienen altas cargas. Los edificios, o sea, imagínense, hay 10 pisos, 10 familias, y de las 10 familias les está llegando una misma línea, que la línea después se deriva, porque es la misma línea la que vemos del poste, les va a llegar y de esa se va a derivar. Entonces, en esas líneas también le ponen bastante cuidado a la puesta a tierra, una, y a los pararrayos. Ese es un tema también interesante, el pararrayo. El pararrayo también salva mucho de los electrodomésticos.
Es una instalación más costosa mucho más costosa que la puesta a tierra, pero mucho más efectiva, porque es una combinación el pararrayo es una combinación de puesta a tierra con, con, con displasia de electrones. O sea, ni bien llega, eso empieza a emanar electrones, nunca deja que se cargue, porque si se carga es donde el edificio puede cargarse y todo se quema. Entonces es importante, es ahí donde es muy importante la tierra. Les digo, en el tema de tierra, también en estas instalaciones domiciliarias, eh, es prevención, es simple prevención. No sabemos cuándo nos vaya a caer un rayo, como dicen, y realmente acá eso es un factor, porque eso es lo que nos sobrecarga los elementos. Y a veces si es que cae muy cerca, la electricidad ya vimos que los electrones no necesitamos tocar, sino que eso se expande, los electrones, entonces ahí se producen las sobrecargas. Y sí, hay que poner las cargas a tierra en los domicilios por prevención. Siempre van a decir, no, es que no pasa nada, es que no se va a quemar. ¿Hasta cuando se queme? Hasta cuando se quemen. Los circuitos eléctricos es eso. Se quemó y no hay poder humano que lo vuelva a revivir. Algo hablábamos de las pilas cuando estábamos hablando de la corriente continua. La pila se acabó y se acabó. No hay para qué más. El tema de las baterías de los carros se descargan, o sea, se acabó, le mandan a cargar. Les dura 15 días y se vuelve a acabar. Y ahí sí, por más que le cargues, no, o sea, vas a estar en eso. Cargues, no, no te va a durar. Imposible, porque ya se acaba, o sea, es el foco. Se quemó. O sea, un elemento eléctrico se quema y se quema. O sea, instantáneo. ¡Pum! Se quemó y se quemó. Entonces, eso es lo que tenemos por el día de hoy. Como les digo, el tema es revisar un poco también los temas que hemos visto para acá en el taller poder avanzar a hacer la mayor cantidad de prácticas posibles. El día de mañana ya les ha de enviar también las prácticas, se les ha de compartir las prácticas que se van a realizar el día sábado para poder que ya les vayan revisando y si es posible, y tienen ustedes elementos de medición, si tienen su multímetro, si tienen un playo, un alicate, tráiganlo para también poder y que todos tengamos un elemento para poder experimentar. Entonces, eso nada más por el día de hoy. Hoy nos vamos temprano, es el último día de la capacitación. Espero que les haya sido de provecho esta parte teórica en la que hemos ido revisando desde cómo se compone una corriente hasta todos estos términos de ya poder estar familiarizados con términos como las corriente continua, alterna, fases, neutros y ya palabras más técnicas. El empalme, digamos, el empalme es una palabra que a veces no la conocíamos y toda la vida hemos unido cables. Es una palabra técnica, hacer un empalme, ver empalmes correctos y espero que todo esto lo podamos aplicar a cabalidad el día sábado. Y sin más por decir, eso sería todo por el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, si no, con eso terminaríamos esta parte teórica. Nos vemos el día sábado. Que tengan una muy buena noche. Excelente noche, gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Una buena Gracias, noche. Inge.